Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales, dosis doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinó. Cápsulas Herenciales, dosis doble es la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto cápsulas de entre 5 y 7 minutos, 5 veces a la semana, en temas de gerencia, mercadeo, liderazgo y desarrollo personal. Ese programa evolucionó gracias al apoyo de Augusto a esto que estamos haciendo ahora, que es el podcast y dosis doble, donde hablamos durante una hora del mismo tema de la semana, a dos voces, dos cerebros, o uno y medio, o uno, a veces medio. A veces medio, es importante recalcar, ¿sí? La gran mayoría llegamos a uno. Exacto. Pero bueno, pero aquí estamos presentes haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y pues bienvenidos. Y hoy vamos a hablar acerca del poder del no. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram. Estamos también en todos los sistemas de correo físico, si quieren enviar una carta o una postal, como si fueran los 70. Y estamos a punto de abrir un MySpace. GeoCities es lo que un GeoCities, ok. En AOL. Yo creo que hay gente que, o sea, por ejemplo, mi hija mayor de 21 años, ella no sabe qué es AOL. Lo triste no es eso, lo triste es que tu hija no sabe, tu hija de 21 no sabe, pero yo todavía conozco gente que usa AOL. ¡Wow! Yo creo que en AOL Internet será en blanco y negro todavía. Pero, uy, sí, la conexión de pero bueno, dejemos de, como dicen en inglés, dating ourselves, de avejentarnos. No es que seamos viejos, es que hemos vivido muchos cambios en esta vida. Y vamos a hablar del poder del no. Y hablé en la cápsula entre semana, hablé de William Ury, hablé de un libro que se llama El poder de un no positivo, hablé de otro libro que se llama El arte de decir no, hablé de un libro escrito por Augusto que se llama No. De verdad, esto del no es un tema súper interesante para mí, que se combina con la experiencia multicultural de haber vivido ahora ya 10 años en una isla que es en parte holandesa. Y puedo decir que culturalmente, en términos de manejo del tiempo y del no, Holanda y Maracaibo, o Venezuela, están en dos sistemas planetarios distintos. No están ni cerca, ¿no? La pregunta es, ¿por qué decimos? Una primera pregunta es, ¿por qué decimos sí muchas veces cuando queremos decir que no? Y hay varias respuestas. Para mí, una de las primeras es que todos hemos estado alguna vez del otro lado de un no. Y sabemos que no es una sensación agradable. Y entonces quizás por eso a veces decimos que sí para no quedar mal, pero en verdad no queremos hacer eso a lo que nos estamos comprometiendo. ¿Qué opinas tú del no, de ese sí que decimos por salir del paso? Mira, es una cuestión, tú mencionaste un punto importante cuando dijiste Maracaibo, y yo pienso que en general Latinoamérica vive en un planeta diferente a donde viven otros planetas, ¿no? Donde viven otros países, ¿no? Holanda, muy estricto, pero inclusive aquí yo recuerdo cuando yo emigré, la primera vez que yo dije no a un no latino, ¿ok? Okay, porque los latinos seguimos, o sea, en esa época al menos siguen siendo igual, pero en ese momento yo le dije un no a un americano y pensé, me quedé esperando a lo que uno está acostumbrado, ¿no? El juego, no, pero espérate, si lo hacemos, ¿ok? Y la respuesta fue, oh, ok, bueno, y podrías el día siguiente. Y yo me quedé así como diciendo, pero no me vas a argumentar. No y el trauma y la convencidita. Correcto.
Entonces esa parte se convierte en un juego muy interesante, pero yo pienso que en parte es porque nosotros culturalmente, realmente el no está mal visto. O sea, decir no es un rechazo Correcto. y a la gente no le gusta el rechazo, ¿no? Así, tan simple como eso. Hay algo muy importante para mí cuando cuando no decimos que no, o cuando decimos que sí muchas veces. Y yo siento que perdemos control. Básicamente, cada sí que damos es como una especie de hipoteca que le estamos haciendo a nuestro tiempo libre. Estamos perdiendo control sobre nuestra vida con cada sí que damos. Eh, y una de las cosas que en mi impresión, porque lo he vivido y estoy seguro que mucha gente que nos escucha lo ha vivido, es que llega un momento donde dices que sí y la gente se acostumbra y vuelves a decir que sí. Y llega un momento donde ya tu sí es como que se asume. Y cuando le empiezas a decir y empiezas a hacer ese sí que al principio lo hacías por salir del paso, no te emocionaba, pero llega un momento donde te molesta. Y entonces lo estás haciendo y cuando lo dejas de hacer, quedas mal. Pero además, si le dices que sí a todo el mundo y no te da chance de decirte que sí a ti mismo, eventualmente vas a quedar frustrado, amargado y arrepentido. Y en ese momento, vas a dejar de decir sí y quizás no de la mejor manera. Y entonces todos los 1000 sí que dijiste antes van a perder, se borran en la memoria de un no mal dicho, de un no que llega del cansancio y del hastío. Y vamos a estar claros. Si una persona me pide reiteradamente algo, y yo digo que sí reiteradamente, no es culpa de esa persona, ni es responsabilidad de esa persona que yo esté diciendo que sí, cuando lo que quiero decir verdad es que no. Pero lo cierto es que se arma un hábito y la gente termina esperándolo y cuando digo que no, que era lo que debía decir desde el principio, pues la gente se va a sentir hasta traicionada. Correcto, pero tan malo es eso como la otra opción, ¿no? Que es el decir no todo el tiempo sin realmente considerar las consecuencias, ¿no? Y yo, Correcto, correcto. cuando yo era niño, yo recuerdo que mis primos llamaban a mi papá el tío no, porque no importaba lo que se planteara, mi papá siempre decía que no, ¿no? Y entonces está esa parte de hay que jugar realmente con esa variable, ¿no? No, claro, hay que tener eso muy claro y de hecho cuando hablemos de la parte de tu libro, eso es un tema muy interesante. Creo que era Warren Buffett que decía, Warren Buffett dice que su default es no. Y hay varias personas súper exitosas que yo he escuchado que ellos su respuesta de predeterminada es no, convénceme. Pero claro, en la medida que vas teniendo más éxito, mejor tienes que manejar tu tiempo. Y el no es una herramienta de productividad. El no es una herramienta de gerencia del tiempo. Y es una herramienta de libertad. En la cápsula del lunes, yo hablaba de un libro que se llama El poder de un no positivo, que lo escribe William Ury. William Ury junto con Fisher son los que crearon aquel libro Getting to Yes, alcanzar el sí. Por eso me dio mucha risa porque había gente que le decía, ay, ¿cuándo vas a hacer un libro sobre el no? Y él, en efecto, dice que una vez estuvo en una reunión con Warren Buffett y Warren Buffett le dijo, mira, yo no sé por qué tú hablas tanto del sí, si yo me la paso diciendo todo el día que no. Y él decía, porque la única manera de poderle decir yo sí a las cosas que realmente me van a ayudar a llegar al siguiente nivel es decirle no a todo lo demás. Y de ahí, William Ury tiene la idea de hacer un libro que se llama El poder del no positivo. Y él crea una fórmula en el libro, propone una fórmula en el libro para decir un no positivo. Y él lo llama el sí, la fórmula del no, que se llama la fórmula del sí, no, sí, que es poner el no entre dos rebanadas de sí, como una Correcto. especie de sándwich. Y él dice que la fórmula funciona así. El primer sí te lo estás diciendo a ti mismo, a ese plan que ya tenías y que era lo que en verdad era tu prioridad.
lo que estaba en línea con tus valores. ¿Okay? Correcto. Ese es el sí, luego viene el no. Y el no es dejar claro que eso que te están pidiendo no va a ocurrir, que no vas a poder hacer eso, pero además el no es la oportunidad para expresar el dilema que te genera esta situación. Porque a lo mejor tú quisieras decir que sí, a lo mejor en otras condiciones, y si tuvieras el tiempo libre, habrías dicho que sí, pero en este caso es un dilema porque aun cuando quisieras decir que sí, te sientes obligado, o mejor dicho, sabes que lo correcto es decir que no. Y de último viene el tercer sí. Y el tercer sí es dar una opción distinta a lo que te están pidiendo. El ejemplo que da William Ury en el libro y en varias entrevistas es que digamos que un día estás en la oficina y el jefe te pregunta si te puedes quedar hasta tarde ese día. Y ese día a lo mejor tú tienes una cena con tu esposa o el cumpleaños de tu hijo, digamos. La manera en la que el ejemplo que él da es así. Hoy en la noche tengo el cumpleaños de mi hijo. Usted sabe que normalmente no tengo problema en quedarme y ayudar en lo que la empresa necesite, pero hoy no puedo. ¿Qué le parece si hacemos eso mañana a primera hora de la mañana? Entonces, vamos a caminar la respuesta pieza por pieza. Primer sí. Hoy en la noche tengo el cumpleaños de mi hijo. Es el sí que le estás diciendo a eso que era lo que tenías en el plan y que era más importante para ti. El no es ese dilema y diciendo que no te vas a poder quedar. Normalmente no tengo problema en quedarme a ayudar a la empresa, pero hoy no puedo. Es muy curioso porque ese no es algo que yo creo y lo vamos a hablar un poco más adelante del programa, pero yo creo que los latinos cuando emigramos a muchos países europeos y a Estados Unidos, debería haber alguien dándonos un curso de cómo decir no. Porque eso nos ayudaría mucho. El tercer sí, ¿qué le parece si lo hacemos mañana a primera hora o si llamamos a fulanito y mengano para que lo hagamos entre los tres muy temprano y podamos terminar eso a tiempo? Y esa fórmula entonces es el sí, no, sí. No sé si la habías escuchado antes, pero tengo curiosidad acerca de qué te parece la fórmula de William Ury para decir el no positivo. Estás en mute. Le estás diciendo no al micrófono. Eso pasa cuando a veces hay más ruido del que uno quiere reconocer que hay, entonces eso es lo que tiende a pasar. Pero decía que yo escuché, yo no sé si yo lo he escuchado, yo no sé de dónde yo lo escuché, pero sí puedo decir que yo he hecho cosas similares a esas, en el cual tratamos de esperar que vamos a decir que no haya, usar esa aplicación. No, hoy no se puede, pero esto es lo que yo te puedo proponer para hacerlo después. Míralo, o sea, una vez más, me gusta llevar esto mucho a los latinos, ¿no? Fíjate las tres etapas. Decirle sí a lo que era más importante, decir no de manera inequívoca y plantear una alternativa. Dentro de esas tres, dime tú, ¿cuál crees tú que es la más fácil y la más difícil para nosotros los latinos? No, la más difícil sin duda es la primera, ¿no? La más difícil es esa decir no, perdón, sí, no, la segunda, ¿no? Tú puedes decir sí, mira, sí, bueno, sí, sabes que normalmente yo te ayudaría, pero esa parte... Pero el no inequívoco, el no inequívoco no puede pasar, porque culturalmente, de vuelta, culturalmente tenemos un problema, es tabú. Inclusive en este mismo momento, si yo voy y te digo, oye, tú te puedes conectar mañana porque nosotros tenemos este proyecto y yo quiero que discutirlo del logo que yo te mandé, que no lo discutimos el fin de semana pasado, ¿ok? Y tú me dices no, ¿ok? Yo me voy a quedar como que no, hay que discutir en lo del logo, o sea, no es,
hay que discutir lo del logo y punto, ¿no? Entonces se vuelve importante esa parte, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Yo he terminado la cápsula de lunes diciendo algo que también tú mencionas en tu libro, y es eso. Recuerda que a veces para decirte que sí a ti mismo, tienes que decirle que no a los demás. Así es. El martes hablé un poco el martes de hecho hablé de un famoso libro llamado No, por un escritor laureado o laureano, llamado Augusto Pinot. Entonces, en este sentido, creo que no tengo mucho que decir. Voy a decir nada más el intro. Hablo de una frase genial que tú citas ahí, que dice que en esta vida, una frase de Josh Billings, que dice, ahí está, en esta vida la mitad de los problemas suceden por decir sí muy rápido o por no decir no a tiempo. Augusto, adelante. Mira, Háblame de los 3 no. ese fue un libro que yo escribí y que además recuerdo con mucho cariño. Esa frase que tú mencionas de Josh Billings fue justamente lo que inspiró el libro, porque ¿cuántos problemas efectivamente suceden así, no? Suceden porque dijimos sí muy rápido o porque no dijimos no suficientemente rápido o a tiempo. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Pero yo hablo de 3 nos en ese libro, ¿no? El primero es el no que le decimos a nuestros seres queridos, que culturalmente hablando, ¿ok? Es un no difícil, ¿ok? Es porque no estamos, incluye... Hablamos ahí de la familia cercana, de la familia y los amigos más cercanos. Correcto. Pero es un no muy complejo, ¿no? Con los cuales el no es, sincera, aún hoy, 10 años de haber emigrado, es casi impensable. Sí, sí. Es un no muy complejo culturalmente, ¿ok? Después tiene el segundo no del cual yo hablo, es lo que le decimos no, ¿ok? A otras personas para proteger nuestro tiempo. Y ese es un no que se aprende, ¿ok? Y es un no muy difícil, pero se aprende, como de vuelta, viniendo de la cultura. Los holandeses nacen con ese no, ¿ok? Pero cuando tú eres latino, que no lo tienes, ¿ok? Tienes que aprender a utilizar ese no, tienes que aprender a proteger ese tiempo. Y el último no es el no para con nosotros mismos. Y para mí es un no que yo todavía hoy en día tengo que poner un esfuerzo consciente y consistente para lograrlo. ¿Okay? Es el no me voy a comer el tercer pedazo de pizza, es el no voy a ir a gastar dinero que no necesito gastar, es el no voy a ir a hacer una actividad que no debo hacer, ¿no? Y es un no muy difícil porque es un no para con uno mismo y uno tiende rápidamente a justificar, ¿cómo que no? Espérate, déjame mostrarte todas las razones por las que eso debe ser un sí, y esas razones tienden a venir casi a velocidad instantánea. Y es curioso el no a nuestros seres queridos y a nuestros hijos. Yo lo hablaba desde la perspectiva de padre, ¿no? Es un no difícil de dar, y entre otras cosas porque sentimos que decir no a un ser querido es como lo dices tú en el libro, es un acto de desamor. Ese es el sentimiento, correcto. Y entonces, pero a la vez es fácil, es relativamente fácil decir que no a lo que era importante y decir que sí a lo que no es importante. Y por eso yo terminaba diciendo, basado en lo que tú decías, y bienvenido a Esperanza y bienvenido a Leandro, que logró conectarse, es fácil como padre caer digamos, en decir sí al juguete y no a jugar con el hijo. Correcto. Pero fíjate, ahí es donde esos no se complican, porque como tú dices, el primer no, ¿ok? El no importante, tú le dijiste no. A lo mejor en el momento equivocado, pero le dijiste no. ¿Ok? Pero en el segundo, en el cual cuando tú vas a comprar ese juguete o esa que para limpiar esa, entre comillas, culpabilidad que tú sientes, ¿ok? Ahora tienes que decirte el no a ti. Y ahí es donde se vuelve complejo, porque ese segundo no es hacia tus hijos, ahora es hacia ti. No voy a lavar la conciencia, ¿ok? Por un no de poca importancia porque no tienen el mismo valor. Aunque yo diga que sí, no tiene el mismo valor. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Y por eso yo lo resumía, era con eso, diciendo, terminamos haciendo sí al juguete y no a jugar. Y
Pero a la vez, a veces necesitamos decirle que no a familiares, eh, porque sencillamente es lo que toca en ese momento. Pero además no solamente eso, es muy importante, es un músculo, ¿okay? Que hay que aprender a crear. Y si tú no aprendes a decir no, ¿cómo puedes enseñar algo que tú no sabes? No, Entonces, totalmente. volviendo de vuelta a esa frase de Billing, ¿okay? Si la mayoría de tus problemas se generan porque dijiste sí muy rápido o porque dijiste no muy lento, ¿okay? O porque no dijiste no a tiempo, ¿verdad? Pero tú no sabes decir no, ¿cómo le vas a enseñar a las generaciones que vienen siguiéndote, ¿okay? A decir no? Sí, porque así como tú le dices que no correctamente, también es importante ayudarlos a entrenar a que ellos aprendan a decir ese no y aprendan a decirse ese no también, como decías tú, y lo vamos a tocar ahorita, a sí mismos, ¿no? Uh-huh. El segundo no, como dices tú, es el que debemos aprender, y ese aprender también significa desaprender a decir ese sí mentiroso. Pero ese segundo no es el que tenemos que aprender a decirle a colegas, jefes, a la mayoría de nuestras, curiosamente, la mayoría de la gente que nos pide cosas o favores que requieren un no, no son, en mi experiencia, los familiares y amigos más cercanos, Correcto. sino como ese segundo círculo de colegas, jefes, conocidos, pero gente que no está en tu primer círculo. Lo cual en teoría indica que debería ser más fácil poderles decir que no. Y sin embargo, no tenemos ese entrenamiento, no tenemos esa aplicación en el teléfono cerebral nuestro. No, de hecho, no solo no la tenemos, además somos muy malos al hacerla. Entonces, hay algo que y yo lo recalqué una y otra vez, ¿no? Cada vez que le decimos que sí a esas personas, le estamos diciendo que no a otra cosa. Estamos diciendo que no a algo que a lo mejor era más importante para nosotros, o que seguramente era más importante para nosotros. Y si te pones a ver, quiere decir que no lo hacemos porque digamos que yo tengo un compromiso familiar y un conocido me dice que no, que si lo puedo ayudar a lo que sea, a mover unas cajas, cualquier cosa. Cuando yo le digo que sí a esa persona sin de verdad querer hacer esa acción, querer hacer ese favor, estoy poniendo a la incomodidad que me da decir no por encima del valor que le doy al tiempo con mi familia. Y creo que una de las razones por las que eso ocurre es porque pensamos, bueno, siempre puedo hacer lo que iba a hacer con mis hijos o mi esposa o mis padres mañana. Pero ese no es el punto. El punto es tener claro qué es más importante. Y de nuevo, no es que le vas a decir que no a todo el mundo, pero decirle que no a alguien a un compromiso previo o algo muy importante con tu familia, porque te da miedo decirle que no a un colega o a tu jefe, es, una vez más, pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que estás haciendo es, primero estás creando el hábito en esa persona de que siempre vas a decir que sí cuando te pidan las cosas a destiempo, Uh-huh. pero además el mensaje que le estás mandando a la gente que estás dejando embarcada es que no son tan importantes. Y todo eso está ocurriendo porque te incomoda decirle que no al que tienes que decirle que no. El tercer no, como dices tú, es el no a nosotros mismos. Y el más difícil. Porque además somos muy buenos argumentando el por qué nos deberíamos decir sí. Correcto. No me voy a comer el tercer pedazo de pizza o no me voy a tomar la tercera cerveza. Bueno, pero mira, o sea, mañana caminas 15 minutos más. Entonces sí, es difícil porque ahí digamos, el enemigo está dentro. Correcto, el enemigo está dentro. Realmente duermes con el enemigo, ¿no? Y tú, aquí lo anoté tal cual, es bueno, como decías tú, el tercer no es el más difícil de dar. No voy a ver otro capítulo de esa serie en Netflix porque me quiero levantar temprano. No voy a comer galletas de noche porque quiero perder peso. O no voy a quedarme trabajando tarde, sino que voy a ir a compartir con mi familia.
Y, y, y ese no, que es el más difícil de dar, no, insisto, no porque nos incomode, sino porque tenemos a otra, a un, como en las comiquitas, cuando tenían el angelito y el diablito, tenemos al diablito así como tratando de convencernos hombre, sí, pero cómete esa pizza. Ah, tómate, que no importa, una cerveza más que 20 minutos, el capítulo dura 20 minutos, acuéstate, te cuesta 20 minutos más tarde, no te va a pasar nada. Está ahí presente. Entonces, yo debo haber visto esas comiquitas demasiado, porque yo al día de hoy todavía en muchas cosas de mi vida tengo esa imagen del angelito y del diablito de este lado, o en algunos casos es mi mamá la que sale a jalarme la oreja, ¿no? Entonces, pero ella sería el angelito, espero. Yo no sé, solamente sale a jalarme la oreja, eso es todo lo que voy a decir. Es una tercera fuerza. Es una tercera fuerza espiritual que sale y se hace presente. Entonces, yo terminaba ese día, tu libro lo mencioné en la cápsula que saqué el martes. Ese no me hizo resumir ese conocimiento en una frase que escribí, perfecto, úsala en la próxima edición del libro, no hay problema, que es, a veces tengo que decirle no a quién soy hoy para poder decirle sí a quien quiero ser. Y es una frase corta, pero cuando ves las capas es real. Quien soy hoy es el producto de todas las decisiones que he estado tomando hasta quien soy hoy. Y si no me gusta el producto final, como dice Harv Eker en El secreto de las mentes millonarias, si no te gusta la fruta, pues cambia la raíz. No haces nada con tratar de... Si querías naranjas y te salieron manzanas, no haces nada con pintarlas de naranja o con mirar con intensidad a la rama. Tienes que cambiar la raíz. Entonces de ahí viene eso. A veces tengo que decirle no a quien soy hoy para poder decirle sí a quien quiero ser. Y esa parte, a mí me encantó esa frase, porque esa frase realmente no solamente es súper poderosa, pero además habla de lo que nosotros hacemos aquí en el semana a semana. Eso es justamente lo que queremos nosotros hacer con cápsulas gerenciales, enseñarte a decir no para que puedas llegar a ser esa persona, no a las cosas que estás haciendo en este momento que no te van a ayudar a llegar a ese lugar donde tú quieres llegar. No, fíjate, por ejemplo, ¿qué es la zona de confort? Que la hemos mencionado muchas veces. Es una zona donde es fácil decir que sí. Porque no es un reto. Porque no hay una incertidumbre acerca de cómo va a salir esa tarea. Entonces, como tú sabes que puedes lograr lo que sea que estés haciendo en la zona de confort, es fácil decirle que sí a eso. Y ahí está el detalle. Tienes que decirle no a la zona de confort para decirle sí al crecimiento, porque todo crecimiento, por definición, ocurre fuera de la zona de confort. Correcto. En la vida, los animales que ponen huevos, pues el crecimiento implica romper la cáscara del huevo. Cuando siembras una semilla, el crecimiento solamente es palpable, visible para nosotros cuando la semilla rompe la tierra. La semilla no se queda ahí guardando como, ay, no, es que afuera hace mucho sol. Los animales no tienen, en mi experiencia, creo que el ser humano, en mi impresión, es el único que tiene zona de confort. Jim Rohn decía, ¿te imaginas cuánto va a crecer un roble? Tanto como pueda. Tanto como pueda. La naturaleza o la vida fuera de nuestra cabeza no se plantea esa ecuación de ¿será que si hago eso? No, es para allá, van hacia allá. Recuerdo que alguien decía, nosotros somos los únicos que, por ejemplo, un perro no se pregunta, ¿de verdad seré a good boy? Correcto. En cambio, nosotros estoy de acuerdo contigo, y consistentemente nosotros, eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Nosotros dudamos constantemente de nuestro siguiente paso, nuestro siguiente nivel.
Y una de las razones, yo por ejemplo antes hacía más o menos, yo escribía más o menos 20 guiones al año y los usaba 2 veces. Y ahora estoy escribiendo uno semanal. No porque sea fácil, no se hizo más fácil. Y eso es otra cosa que también me parece muy interesante de mencionar. Cuando estaba escuchando creo que era el de Hábitos Atómicos. Cuando él hablaba, ¿no? Del hábito y hacer los hábitos, él decía, ya va, no es que se hace fuera de sacrificio, no es que terminas haciendo un hábito y ya no es un esfuerzo, siempre va a ser un esfuerzo, escribir siempre va a ser un esfuerzo, pero se vuelve un hábito, es decir, lo haces. Correcto. No porque sea fácil, sino porque ya te acostumbraste a hacerlo. Correcto. Yo que he tenido la oportunidad de publicar en total 11 libros entre los que han sido en inglés y las traducciones, que las he hecho yo al español, me encantaría decirte que el libro 3 fue más fácil que el primero, pero te puedo dar con certeza que no. Todos han sido igual de difíciles, todos se trancan en los mismos sitios, inclusive las traducciones, y te das cuenta y dices, ¿quién escribió esta porquería? ¿Qué estoy traduciendo yo? Pero es así, ¿no? Es importante entonces, ese no que nos decimos a nosotros mismos tiene que ser el no me voy a quedar en la zona de confort y decirle sí al desconfort. Uh-huh. Donde agarro y digo, no voy a escoger el miedo. Voy a escoger hacer esto que es más difícil, que no sé si lo voy a hacer bien. Y eso está bien. Es posible. Y de hecho, es casi seguro que si empiezas a hacer algo nuevo, pues lo hagas mal. Pero, y no recuerdo quién era, creo que era Seth Godin, decía, sí, pero nunca vas a apestar más que el primer día. El primer día vas a ser la peor versión de todos tus días siguientes. Correcto. En esa cosa nueva que estás haciendo. Pero la única, o sea, no hay atajos. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido le podemos decir no a la zona de confort. En lugar de decirle sí y quedarnos ahí sin crecer. Eso es correcto. El miércoles hablé de un libro que se llama El arte de decir no, escrito por Damon Zahariades. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero así se lee en español. Y él dice que, él menciona que desde niños hemos sido condicionados, fuera de la cultura, fuera del elemento cultural, hemos sido condicionados a decir que sí. Porque si le decíamos que no al profesor o a nuestros padres, normalmente era un problema y tenía lógica. Correcto. Porque estábamos diciendo que no, pero no teníamos el poder para aplicar el no. Entonces, al estar en esa desventaja de poder, lo lógico era que dijéramos que sí. Yo menciono también que entonces, sí, eso dice, bueno, cuando son niños, sí, pero es que ya va, cuando eres adolescente, viene la presión de grupo. La necesidad de pertenecer a una tribu cuando eres adolescente es probablemente de las necesidades más grandes psicológicas que tienes en la vida. Entonces, ¿qué haces cuando perteneces a un grupo? Les dices que sí. No te atreves a llevarles la contraria porque entonces te vuelves un paria, te vuelves un exiliado del grupo. Y eso, cuando eres adolescente, se siente como algo casi mortal. Y no es una exageración. La mayoría de los adolescentes que hablan acerca de tendencias suicidas dicen que lo que se sienten es solos y desconectados. Y siento que en esa adolescencia es cuando más difícil es porque entonces tenemos toda esa presión para decir que sí, todo el miedo para decir que no. Y sin darnos cuenta estamos moldeando una personalidad. Uh-huh. ¿Y qué ocurre también, dice Zahariades, cuando decimos que no? ¿Cuál es la reacción interna? Natural. Sentirme egoísta. Es decir, y creo que, y ojo, una vez más, aquí no estoy hablando específicamente de los latinos, estoy hablando a nivel universal. Correcto. Es una tendencia, si yo le digo que no a ayudar a una persona, quiere decir que yo soy egoísta. Entonces hay una sensación de culpa. Cuando hablamos de los latinos, y lo vamos a hablar dentro de poco, tiene además que ver con estoy dañando la relación.
Pero en este momento me refiero específicamente a eso que pasa dentro de nosotros cuando decimos que no. Y se asoma esa creencia, oye, es que si le digo que no, es que yo soy egoísta, porque le dije que no. Entonces, Sari Hades dice que él descubrió 3 maneras de combatir la creencia de que necesitaba decir que no. Y la primera es, él dice, bueno, decir que no a la gente para hacerte cargo de tus necesidades no te hace egoísta, te hace generoso. Porque en la medida que tú puedes atender más tu propio crecimiento, puedes tener un impacto más grande, creces como persona y puedes ayudar más. Imagínate tú si, no sé, si Steve Jobs hubiese dicho, no, mira, no voy a ponerme a diseñar la primera Mac porque es que tengo un amigo que se va a mudar mañana y tengo otro que me pidió que le ayudara a cambiar un caucho y entonces nunca hubiese, no, la generosidad viene de decir que no. Incluso es tan así lo del no y Steve Jobs que él lo decía. Él decía, una gran parte del éxito, por ejemplo, del iPod fue decirle que no a todo lo demás. Y él decía, yo estoy tan orgulloso de lo que hemos hecho como de los no que hemos dado. Entonces, decir que no, cuando tú sabes que lo estás diciendo porque tienes algo más importante y más relevante que te va a ayudar a crecer, es un acto de generosidad. A lo mejor no directamente con esa persona en específico, pero con el mundo entero. Porque cada vez que tú creces como persona y tienes más capacidad de ayudar y tienes más conocimientos y manejas mejor tus emociones y tienes más dinero, puedes ayudar más. Correcto. Entonces, esa es la primera creencia que él desbanca. Y la segunda, él dice, a decir que no, por las razones correctas, puede incluso fortalecer las relaciones. Y una de las cosas que yo menciono acá es la frase aquella en latín que dice, rara sunt cara. Las cosas escasas son más valiosas. Entonces, es mi impresión que a la persona que nos dice que sí todo el tiempo, por naturaleza los empezamos a tomar por sentado. Es decir, los devaluamos, los depreciamos porque siempre están ahí. Y toma un entrenamiento mental darte cuenta que no, que es al revés, que hay que apreciarlos y agradecerlos y nunca tomarlos por sentado. Pero la realidad es que hasta que no tomas conciencia de eso, es muy fácil pensar que el que te dice que no o la que te dice que no es la persona que de verdad valía más para ti. Me recuerda un poco eso de la pesca cuando dicen el que se escapó. Sí, fíjate, antes de que yo vaya a tu ejemplo de la pesca, fíjate que está diciendo la señora Esperanza, nunca olvido la expresión de mi mamá cuando le decía no, no puedo, pero mi superhermana siempre le decía sí, luego yo terminaba haciéndolo. Haciendo muy tarde entendí que mi mamá lo que quería era un sí como tal, ¿no? Y eso es lo que pasa, culturalmente tenemos ese problema, ¿no? O sea, no está permitido decir no. Solamente sí es la única respuesta aceptable. Incluso si el sí es mentira. Correcto. Especialmente. Entonces, lo que te decía de la pesca es que normalmente el que se te escapó es el que tú crees que fue el más grande. Entonces, como que le damos mayor valor a eso que es más escaso. Y es mi experiencia en diversas relaciones interpersonales que he tenido, que cuando empecé a decir no, la misma gente que antes a lo mejor no me hacía caso, ahora, no, pero mira, vamos a... Y yo no puedo porque tal día tengo tal cosa. O sea, mira, lo puedo hacer tal otro día. Y ahí sí estaba todo el mundo. Pero tenía que ver con eso. Yo creo que cuando tú empiezas a decir que no por las razones correctas, que normalmente las razones correctas son tu propio crecimiento y ayudar a tu primer círculo, te vuelves más valioso. Bueno, por ejemplo, yo te puedo contar que hace muchos años, ¿ok? Yo empecé a decirle a los clientes que yo no atendía mi teléfono de 6 a 8 de la noche, porque era la hora en la cual yo cenaba y comía con los niños. Eran las 2 horas en las cuales yo no trabajaba. El resto del tiempo, 24 horas al día me podían conseguir, pero de 6 a 8 de la noche no. Y
Lo interesante fue que en vez de producir de parte de los clientes, bueno, pero si necesito hablar contigo, la recepción fue muy positiva y al contrario, lo que hubo fue ayuda de parte de los clientes para que se pudiera mantener eso. Es correcto, porque están... Yo creo que cuando dices esas cosas como esa, tú también le estás diciendo al cliente de una manera muy sencilla. Yo me valoro a mí mismo. Y yo creo que, y lo he leído en otras partes, ¿no? Como tú te trates a ti mismo, es como otra gente te va a tratar. Tú con tu conducta hacia ti mismo le estás diciendo a los demás cuáles son los límites para contigo. Y si tú ves que la gente se está aprovechando de ti, es porque esas son las señales que estás enviando. Uh-huh. Si no te gusta, pues tienes que aprender a decir que no cuando sencillamente quieres decirlo y punto. Damon Sarides también nos explica cómo decirle que no a la otra gente sin que la gente se moleste. Él habla de 3 pasos o 3 claves. Dice, número 1, que el no sea claro y, si es posible, categórico, pero no categórico de que no, sino que pertenece a una categoría. Y él da un ejemplo muy interesante. Él dice, si alguien te invita a un bar un miércoles, tú le puedes decir gracias, pero yo no bebo entre días de semana. Uh-huh. Cuando lo presentas como un hecho, es que yo de tal día a tal día no hago esto, por más que es un no, se siente menos como un rechazo, porque está haciendo, es que en estos días él no hace eso. Se siente menos como un rechazo cuando ese no pertenece a una categoría, aun cuando esa categoría es creada por ti. Correcto. Número 2, mencionar un compromiso previo. A nadie le gusta quedar mal con la gente. Y si tú dices, no, mira, vamos a salir a almorzar, y tú dices, no, es que tengo una reunión a las 12 con mi esposa, o tengo que ir a buscar a mis hijos, o sencillamente esa es la única hora en la que puedo ir al gimnasio. Fíjate, y hay una cosa interesante que te acabas de decir, perdón que te interrumpa así. Fíjate, tu oración fue, no, porque tengo una reunión a las 12 con mi esposa. Y eso es una cosa que tenemos nosotros. No, hay que justificarlo con algo que parezca más grande, ¿ok? Para que tú entiendas por qué. Y cuando tú te integras con otras culturas, te das cuenta que, por ejemplo, el americano no te dice no porque te dice, tengo una reunión a las 12. Punto. Esa es toda la información. ¿Con quién es la reunión? Es irrelevante. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque nosotros sentimos que para poder decir que no hay que justificar porque esa reunión yo considero que es más importante. Y fíjate que incluso voy más allá. Al usar eso de reunión con mi esposa, estoy como mezclando 2 cosas, pero me gusta me parece interesante porque no estoy diciendo, no es que quede con, no, es que tengo un compromiso. Uh-huh. No es que no importa, ¿no? Bueno, pero no, yo tengo un compromiso. Yo quedé que íbamos a hacer esto hasta ahora y eso es lo que yo tengo anotado con no importa que sea mi esposa o mi amigo o mi prima, no, eso es un compromiso. Correcto, y eso basta. Es irrelevante quien sea. Uh-huh. Pero insisto, creo que como latinos es fácil que, y es curioso, con los familiares que somos, y quizás porque sabemos que al final la familia perdona, es muy fácil terminar diciendo o posponiendo o embarcando a los familiares por atender a una llamada o a un compromiso menos importante, sinceramente menos importante. Sencillamente porque pensamos, bueno, no importa, me reúno con ellos otro día o la veo en la noche. No es así. Estás diciendo a lo que le dices que sí, le estás poniendo más valor que a lo que le dices que no. Correcto. Es así de crudo. El tercer paso, y en eso se parece a William Ury, es hacer una contraoferta. Entonces él decía, digamos que por ejemplo un amigo te dice, loco, mira, ayúdame que viernes, sábado y domingo me voy a mudar. ¿Tú me puedes ayudar? Y a lo mejor tú dices, pero viernes, sábado y domingo, los 3 días, tú sacas la cuenta en tu cabeza, dices, bueno, pero ya va, yo en esos días iba a hacer el jardín, iba a jugar con mis hijos, iba a leer, y en tu mente tú sabes que lo que tienes que decir es no. Pero puedes decir,
¿Qué es lo que puedes hacer? Y es lo que recomienda él. Le puedes decir, no puedo los 3 días, pero puedo el sábado en la mañana. Correcto. ¿Qué estás demostrando con eso? Estoy dándote una contraoferta, estoy haciendo, no le puedo decir que sí a lo que me estás pidiendo, pero voy a decir un sí parcial para demostrarte que eres importante para mí. Correcto. Me ocurrió, de hecho, este sábado, por ejemplo, varias personas en la oficina quieren ir a un par de gerentes y otra persona quieren arreglar un área de la oficina. Y ellos no le dijeron a la gente que fuera, pero sí dijeron que iban a ir y que iban a estar allá todo el día. Y ni siquiera es que me pidieron que fuera, pero yo dije, yo voy, pero solamente puedo de 9 a 12. Correcto. Entonces le dije que no al resto del día y le dije que sí de motu propio a ir de 9 a 12, porque es importante para mí también. Correcto. Él tiene una frase en el libro que es una frase totalmente tabú para nosotros. Pero dice así, cada uno de nosotros es responsable de asegurarnos que nuestras necesidades sean satisfechas. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y esa frase me fue como un one-two, como 2 golpes continuos, insisto, a mi cultura latina venezolana. Número 1, la palabra responsabilidad entre los venezolanos tiene una connotación negativa. ¿Ok? Ser responsable es quién es responsable de este desastre que está ocurriendo. Correcto. Cuando ese no es el significado de la palabra responsabilidad, significa quién es el que puede responder a. Quién está hábil para responder a. ¿Ok? Segundo, asegurarnos que nuestras necesidades sean satisfechas es trabajo nuestro. Yo no recuerdo cuántas frases escuché, cuántas personas oí quejarse de que el novio o la novia no los trataban como ellos querían. Y en algunos casos yo de metiche les preguntaba, pero tú le dijiste que era le dijiste que no te gustaba eso. No. No, pero deberían saber. Pues no, es tu responsabilidad. Correcto, la gente no adivina. Exacto, es tu responsabilidad dejar claro cómo quieres que te traten y cómo no. Y tercero, nadie lo hará por nosotros. Y ahí viene la parte tribal, donde en parte culturalmente esperamos que nuestros padres y esposas y familiares atiendan a nuestras necesidades sin pedirlas y sin explicarlas. Correcto. Y si no se hace, hay un estrés. Y siento que a veces por eso terminamos todos estresados de estaré haciendo lo suficiente para hacer feliz a este o aquel amigo o familiar. Y la realidad es que mientras no se exprese exactamente qué es lo que se quiere, no se puede. No se puede. Es como yo recuerdo un chiste que contaban desde estaba pequeño que decían, un hombre rezando y decía, Dios, Dios, dame la lotería. Dios, Dios, dame la lotería. Y todos los días iba a misa y pedía por ganarse la lotería. Y un día, Dios, Dios, a la lotería y sale, y Dios desde el crucifijo le dice, flaco, pero al menos compra el ticket. Sí, ayuda. O sea, dime que toma acción al respecto, por favor. De hecho, yo hablaba en el jueves, hoy, en la cápsula que salió al aire en radio hoy y salió en el podcast hoy. Yo decía que el no, que es una palabra tan corta, tiene un trasfondo largo y profundo, especialmente entre los latinos. Y yo decía, le pedí a los oyentes y le pido a la gente que está escuchando ahorita, que me digan si estas frases les suenan. Hay varios primos que están oyendo y les van a encantar estas frases. Dale, yo te llamo. Yo creo que sí, ahí vemos. Ok, ahí cuadramos. Dame chance y te digo. Bien, estamos en contacto. Tú sabes y yo sé que cuando te digo esa frase, es no. Correcto. Es un no que estoy diciendo tratando de que no te sientas rechazado.
pero es no. Ahora, es curioso y no somos los únicos. Esto pasa mucho en Japón, por ejemplo, un no frontal es casi una ofensa. Es correcto. En la India prácticamente eso no se usa. En Sí, pero Tailandia. en los latinos tampoco se usa. Correcto. Pero digo, no solamente somos los latinos. Múltiples países árabes, en la India y varios países asiáticos, es lo mismo. Al punto que creo que era en Tailandia, la palabra no sola no existía. Existe la palabra sí y la palabra no sí. Entonces todo se define alrededor del sí. Uh-huh. Y eso me pareció súper interesante y me llevó otra vez al tema de las culturas de alto contexto y culturas de bajo contexto. Correcto. Y yo explicaba, las culturas de alto contexto, las culturas de bajo contexto, como la cultura estadounidense y varios países europeos, se llaman de bajo contexto porque en esas culturas el mensaje contiene la verdad. Las palabras que estoy diciendo son la fuente de la información en base a la cual la persona está oyendo lo que yo digo. Uh-huh. En ese sentido, yo digo que en las culturas de bajo contexto, el mensaje contiene la verdad. En las culturas de alto contexto, el mensajero es la verdad detrás del mensaje. Entonces, las palabras que estoy diciendo no son la totalidad ni cerca de lo que te estoy respondiendo realmente. Cuando yo te digo, yo creo que sí, ahí vemos, tú sabes que te estoy diciendo que no. Pero si tú traduces eso, o si te digo, dame chance y te digo, o estamos en contacto, todas esas cosas le van a sonar como un sí. Si tú las traduces al inglés, o al alemán, o al holandés, es un sí. Las palabras están diciendo que sí. Solamente en este caso, entre latinos hablando español, es que entendemos que los dos entendemos que estamos diciéndonos que no. Las culturas de alto contexto, como la cultura latina y varias culturas asiáticas y árabes, el grupo pesa mucho. La familia, la tribu pesa demasiado. Y como eso es así, hay dos efectos interesantes. Si tú ves, hay un gran símil entre la dificultad para decir que no entre culturas de alto contexto y la dificultad para ser puntuales entre culturas de alto contexto. Y las dos cosas están amarradas. Porque si yo dije, sí, voy a estar ahí a las 10, pero no puedo decirle que no a una persona o a un colega y salgo más tarde, la razón por la que estoy llegando tarde a mi otra reunión es porque no pude decir que no a esta otro requisito que me salió. Entonces, ahí es una cuestión de diferentes, y no hay una cultura correcta o incorrecta. En cambio, un norteamericano, un holandés o un alemán te van a decir no, y tú los puedes invitar los puedes invitar a una parrilla y te pueden decir no. Y si correcto, por casualidad... y no es no, y ya no hay y más. si les preguntas por qué, te pueden decir, porque me quiero quedar en la casa, no quiero salir. Y está bien. ¿Por qué tiene que venir a mi parrilla? ¿Por qué tiene que sentirse obligado a venir? No tiene por qué sentirse obligado a venir. Entonces, el no, cuando los latinos y en esas otras culturas de alto contexto decimos que no le estamos diciendo que no a la persona, le estamos diciendo que no en cierta medida a la tribu, a la familia, al colectivo que nos defiende. Y creo que en parte tiene que ver con que en muchas de estas culturas el Estado no ha sido tradicionalmente fuerte, sino que han sido más culturas del hombre fuerte, no del gobierno fuerte. En México, por ejemplo, es otro país, y me encantaría hablar de este tema algún día con Fernando, donde el no
es difícil de decir porque habiendo una simetría tan grande de poder entre los que tienen y los que no, oye, decirle que no a tus otros amigos, a tus carnales, es quedar fuera de todos los dos grupos. Porque ni tienes el dinero para estar con los poderosos, ni tienes el grupo para sobrevivir solo. Entonces, fíjate cómo el no es un buen síntoma del tipo de contexto de tu cultura, pero a la vez es una buena alerta y lo que tenemos que estar claros es que, una vez más, no hay una cultura buena o mala. Hay una cultura a la que estamos acostumbrados y una a la que no, pero que muchas veces, cuando somos emigrantes sobre todo, tenemos que aprender. Y yo citaba el caso de un vecino que yo tenía holandés, que un día me dijo, no, yo una vez conocí a un venezolano y lo invité a venir a la parrilla y me dijo que sí venía y no vino. Entonces yo lo miro y le digo, pero ¿te dijo sí o te dijo, bueno, sí? Y él se me queda mirando por un momento como pensando, las dos cosas son lo mismo. Pero luego él mismo dice, en verdad se pareció más a la segunda. Y yo, ok, ahí él te dijo que sí, pero era no. Pero le daba cosa decirte que no para no rechazarte. Correcto. Y él me miró así como, o sea, él estaba tratando de resolver ese rompecabezas en su cabeza como diciendo, no entiendo, ¿cómo es posible? Entonces yo termino diciendo en la cápsula que sale hoy al aire, es eso. Yo digo, mira, lo importante es que sepas con cuál tipo de cultura estás hablando. Si es una cultura de alto contexto o bajo contexto. Porque a nadie le gusta quedarse con la parrilla hecha. De acuerdo. Y se vuelve muy importante además. Claro, no, toda tu reputación, tus contactos, todo va a depender de en qué medida tú le cumples a los demás. Las promesas en culturas de alta complejidad, como la cultura latina, son laxas, son flexibles. Pero en las culturas de bajo contexto, si yo te dije a las 3, era a las 3. Si te dije que lo iba a tener listo, lo iba a tener listo. No se está planeando a que tú no me lo estés diciendo todo, sino, tú me dijiste esto, yo en mi universo quiere decir que eso va a estar listo. Correcto, y esa era la única opción. Exacto, eso es en mi agenda, en mi concepción universal, ese es el futuro que va a ocurrir. Y por eso recuerdo un jefe holandés que yo tenía, que él dice que él aprendió después de hacer negocio en Latinoamérica, que mañana no quiere, que cuando le decían mañana, no quería decir mañana, solamente quería decir hoy no. Hoy no. Entonces era una manera muy interesante de él metabolizar cuando le decían un sí mañana, que él sabía que era mentira, y él decía, yo aprendí eso. Mañana significa hoy no. No significa que esté listo mañana, solo significa que hoy no está listo. Así es. Pero esa parte es muy importante, entenderlo culturalmente. Yo antes, en otra vida, como gerente de ventas, yo trabajaba desde Argentina hasta Canadá, ¿no? Era mi territorio como gerente de ventas. Y era muy interesante porque además el no y la palabra y la oración que viene asociada con el no varía de país en país. Tú tienes que entender cómo ese mañana o más tarde o al final del día, dependiendo del país, significa un sí o significa un no, significa hoy no, mañana lo mejor. Exacto. Pero es eso, para mí el asunto es, sobre todo a los compañeros, a los amigos latinos, venezolanos, que son emigrantes, que están en otros países que tienen una cultura distinta, que creen en la puntualidad y creen que cuando les dices que sí es sí, sé frontal, di que no, lo van a apreciar, nadie te va a perseguir porque digas que no, no hay un rencor sostenido, no, es natural. En esos países, en esas culturas de alto contexto, de bajo contexto es natural. Y es sencillamente que quieren saber con qué pueden contar y con qué no. Y para concluir, con qué pueden contar, lo que usan son tus palabras. No usan tu pausa, ni tu duda. No, es como si
les pasaras un mensaje. Eso es lo que ven. Y bueno, ya llegando al final del programa, quiero comentar un par de frases muy interesantes que vi investigando este tema. Una de ellas estaba pensando, ¿tú recuerdas los exámenes de selección simple? Por supuesto. Donde habían una opción que era todas las anteriores. En materia de gerencia del tiempo, esa opción no existe. ¿Ok? Vamos a estar claros. O sea, si yo te digo a ti de 5 a 6 y tú me preguntas, ¿qué vas a hacer de 5 a 6? ¿Vas a escribir? ¿Vas a escribir una hora? ¿Vas a hacer gimnasio una hora? ¿O vas a lavar platos una hora? No puedo responder todas las anteriores. Pero provoca, ¿eh? Pero no por supuesto que provoca, pero no existe. Entonces, para mí es lo primero, siendo honestos con la gerencia del tiempo, cuando decimos que sí a algo, decimos que no a todo lo demás. Correcto. Segundo, una metáfora muy interesante que vi en uno de los artículos tenía que ver con ver el tiempo como dinero. Uh-huh. Entonces, ver el sí, cuando dices que sí, estás gastando dinero. Estás gastando tiempo. Si esa hora fueran $1,000 y dijiste que sí, gastaste los $1,000. En cambio, no es ahorrar o invertir. Y al fin siempre dicen que el tiempo es dinero, pues tienes razón. El tiempo, de hecho, creo que es más que dinero. El dinero se puede volver a hacer, el tiempo no se recupera. Así es. El sí siempre tiene un costo escondido. Tú sabes cuando te dicen, no, pero mira, son 5 minutos. Eso es mentira, eso no existe. Los 5 minutos es una unidad de tiempo que no existe. Uh-huh. Ni ha existido, ni va a existir nunca. No, es una manera de que te digan 25 minutos. Es para que tú no puedas decir que no, pero la persona sabe que no son 5 minutos. Tú sabes que no son 5 minutos. Entonces, no te molestes cuando vas a hacer eso y te tardas una hora. Otra frase muy interesante que vi es: el no es una decisión. El sí es una responsabilidad. Cuando dices que sí, estás comprometiendo un recurso que es el tiempo y es una responsabilidad. Es algo que ahora tienes que hacer so pena de quedar mal. ¿Qué pasa si le dices que sí a todo el mundo? Para mí solamente hay dos opciones. Si le dices que sí a todo el mundo, o les quedas mal porque no vas a ir, o les quedas bien y te quedas mal a ti mismo. Uh-huh. Y como le dijiste que sí a todo el mundo, nunca hiciste todas las cosas que eran importantes para ti. Y al pasar los meses, terminas molesto, terminas frustrado, pero además terminas molesto con los demás. Porque sí hiciste todo lo que te pidieron ellos, pero no hiciste lo que te importaba a ti. No es la responsabilidad de los demás, fue tuyo. Y de vuelta, utilizando o modificando eso que acabas de decir con lo que nosotros hacemos aquí en Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, esa parte bien importante, porque tu sueño y el sueño que tú estás tratando de construir es tu sueño. Pero si tú dejas de decir siempre sí al sueño de los demás y a lo que los demás necesitan, y por tanto le estás diciendo siempre no a tu propio sueño, al final del día no puedes enojarte con más nadie que contigo mismo, porque no lo has logrado. Claro. Y cuando ves el sueño de los demás logrado, más bien te va a molestar. Porque sientes que el tuyo no se dio, y no se dio porque no le diste el mismo tiempo. No te dijiste que sí a ti. Porque precisamente no le dijiste que no a otras personas. Y nadie va a cumplir tus sueños por ti. Es como alguien decía, nadie puede hacer mis flexiones de pecho por mí. O sea, hay cosas que no se pueden subcontratar. El crecimiento personal no se puede tercerizar. Tú no puedes. Imagínate que tú quieres tener una mejor relación de pareja. Tú no puedes contratar a una persona para que sea, mira, anda y háblale bonito a mi esposa y ella me va a amar es a mí. Eso no funciona así.
El crecimiento personal no se subcontrata. Y no hay atajo. Y es incómodo y vale la pena. Sí es. Yo cierro la semana con una frase que me recordaste también en tu libro, que es la de Paulo Coelho. Cuando dices sí a los demás, asegúrate de no estar diciéndote no a ti mismo. Y eso es para mí un buen resumen de todo este tema. Ese es el resumen de todo este tema. Y para mí me pareció muy interesante por las dos vías, ¿no? Por un lado, por el crecimiento personal. Mientras más escribía de esto, más me daba cuenta que el no es una herramienta de crecimiento personal, el no es una herramienta de gerencia del tiempo. El no tiene el mismo significado en diferentes culturas. Tienes que saber que cuando dices que sí, hay culturas que te creen y hay otras que entienden que les estás diciendo que no. Hay maneras de decir no sin que se rompa la relación. Y eso son algunas de las cosas que precisamente compartimos esta semana. Así que, pues con eso claro, creo que digo, pues ya estamos listos, porque no nos queremos pasar de la hora y 10. De la hora y 10. Así que gracias. Y saludos a todos. Saludos a todos. Como dice Fernando, recuerda que tus sueños... Sí, tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones. Gracias y hasta la semana que viene.